Sean todos bienvenidos a nuestro podcast Eticápsulas para Periodistas, un espacio creado por estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en el que junto a periodistas de América Latina aprenderemos a actuar correctamente ante las situaciones y retos que se presentan diariamente en la labor periodística. Los invitamos a conocer y revivir las experiencias de nuestros invitados. Hoy desde la distancia traemos a la mesa virtual a Jorge Aguilera, comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana, con posgrado en Metodología de la Investigación, maestría en Psicología Organizacional y doctor en Comunicación Organizacional por la Universidad de Málaga en España. También es asesor de Comunicación Estratégica y Gestión de Crisis. Hoy hablaremos sobre la desinformación o fake news, así como también sobre el lawfare y las guerras híbridas, considerados en la actualidad una de las grandes causas de la pérdida de credibilidad por parte de los medios de comunicación y de los periodistas. Bienvenidos. Hoy desde la distancia traemos a la mesa virtual a Jorge Aguilera. Para usted, ¿qué es la desinformación? De desinformación, que es guiar al error al receptor del mensaje al interpretar mal los datos. Yo tengo los datos, pero los interpreto mal. Y eso sucede básicamente por dos razones. La primera, no soy muy hábil interpretando los datos, es decir, impericia. No sé el tema, interpreto mal. Y el otro tema es la intencionalidad. Cuando yo adrede, a sabiendas que estoy interpretando mal los datos, lo hago ante la opinión pública. Lo primero que hay que tener en cuenta, de acuerdo con Heidegger, para poder entender la verdad, es que hay que diferenciar la realidad, que es exógena a mí, es externa a mí, y otra cosa es mi percepción de la realidad, la que me permiten los sentidos sobre la realidad. Entonces, vamos a tener allí que la realidad es externa a mí y lo que me hago en mi cabeza es una percepción de esa realidad. Entonces, viene un primer concepto y es que mi percepción es apenas una parte de la realidad, es lo que alcanzo a percibir y desde mi perspectiva alcanzo a entender o alcanzo a percibir de la realidad. Eso es lo que vamos a llamar una verdad subjetiva, es decir, es mi lectura de la realidad. Para poder objetivar la verdad es necesario contrastarla con otras posturas y con otras perspectivas de la realidad. Entonces, en esa perspectiva, la verificación va a tener que ver con soltar un poco mi percepción propia y casi que egocéntrica de la realidad y compararla con otros, bajarle un poquito al ego, dejarme de creer el dueño de la verdad y compartirla con otros que me den otra lectura. Esa es la objetivación de la verdad. Jorge, una de las preguntas que más nos hacen los periodistas y los comunicadores de información es ¿cuáles son las formas más fáciles de identificar las fake news? Lo primero es buscar la fuente, Claro. ¿de acuerdo? Entonces busca la fuente y a ver si el señor sí dijo eso, ¿sí? La segunda, contrasta la imagen. Muchas veces la información son imágenes sacadas de contexto, es de lo más común. Entonces hay un sistema de identificación de imágenes en Google que te ayuda. Tercero, suscríbanse a un detector de fake news. Puede ser Chequeando en Argentina, puede ser Colcheck en Colombia, no sé cómo se llama el de Perú o el de México. Y entonces yo por lo menos en Colcheck y en Chequeando estoy suscrito. Entonces ahí ellos mismos ya, pues cuando divulguen la información falsa, pues ellos la sacan. Pero también hay otra opción y es cuando ustedes ven una información que dudan, pues la linkean. Es decir, señores Colcheck, quisiera la verificación de esta información. Y si ellos ven que pues, se está viralizando, pues sacan un informe y dicen, esta información es falsa. La foto real es de tal lado. Ese tipo de características ya es como de metodología para poder identificar la información. Sabemos que las fake news y lawfare son problemáticas que han tomado mayor relevancia durante los últimos años tras el salto del periodismo a las plataformas digitales. ¿Cree usted que la intención de quienes emiten fake news se limitan solo a alcanzar altos números de visualizaciones? Se necesita un ecosistema de información falsa.
Es decir, se necesita una estructura de canales para que esa información llegue a la ciudadanía y la ciudadanía empiece a creer que esa información es cierta. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues sitios web. Básicamente la mentira tiene estos tres componentes, o tiene estas tres situaciones. La primera es que el hecho no existe, es decir, de lo que se está hablando nunca sucedió. Luego, toda la información generada sobre ese hecho, pues también es falsa. ¿Cuál sería la única información cierta sobre ese hecho que se está divulgando? Pues la información que señale que el hecho es falso. De resto, todo va a ser mentira, ¿ok? Si el hecho no existe, toda la información que asocia al hecho, pues va a ser falsa, salvo la que indique que el hecho es falso. ¿Listo? Muy bien. Segundo, cuando el hecho sí existe, pero los datos que se generan de él son erróneos, ¿de acuerdo? La lectura está mal hecha. El hecho sí sucedió, pero la lectura que están haciendo del hecho es falsa. Y tres, se construye un hecho. Estos son los famosos montajes, ¿de acuerdo? Acaba de suceder una intromisión del gobierno colombiano en las elecciones de Ecuador sobre una información que es falsa. Dijeron que un guerrillero que había participado y le tomaron fotos al guerrillero y resulta que ese no es el guerrillero, parecer es como un actor que se consiguieron para que hiciera ya su presentación y su show para poder construir información falsa a partir de esa situación. Entonces, esos son los famosos montajes. El hecho sucede, pero porque está teatralizado. ¿Cuáles son las diferencias entre guerras híbridas, fake news y lawfare, guerra legal? Las guerras híbridas tienen tres tipos de componentes. Las fake news, que es lo que acabamos de ver, un montón de información falsa, construir información falsa y darla como si fuera una noticia, como algo novedoso. Claro, es novedoso, pero su fundamento es falso. El lawfare, que es parte de nuestro tema de hoy, que es un juego jurídico a partir de información falsa. Y el tercero es el litigio estratégico. El litigio estratégico, por ejemplo, lo estamos viendo en este momento en Colombia. ¿Y qué buscan con el litigio estratégico? Cuando el cliente de un grupo de abogados simplemente violó la ley, pues lo que buscan es atacar al sistema de justicia. Entonces buscan desprestigiar las pruebas, desprestigiar al testigo, desprestigiar al juez y a partir de eso lograr que su cliente no sea sometido a la justicia. Ese es parte del juego del litigio estratégico. ¿Cuál es el papel o el rol del periodista en medio de tanta desinformación? Entonces, ahí viene un punto supremamente importante. En estos 3 últimos meses, varias asociaciones de periodistas me han invitado a hablar de este tema y me decían, es necesario el periodista hoy más que nunca, porque lo que quiere la opinión pública es alguien que se tome la tarea de objetivar la verdad, de revisarla, de comparar y decirle la lectura más cercana de la realidad es la siguiente. La verdad va a ser eso. La verdad va a ser la lectura más cercana a la realidad posible. No la realidad misma, pero sí la lectura de la realidad más cercana posible. Y para eso se necesitan varias perspectivas. Y entonces ahí es donde vamos a contrastar y vamos a buscar la opinión de expertos, las fuentes de terceros y demás, para poder comparar y dar esa versión objetivada de esa lectura objetiva de la realidad que sería la verdad. Y entonces ahí viene la labor del periodista, que es poder comparar las diferentes lecturas y poder a partir de allí poder decir a la gente, mire, de lo que pude observar y se comparó y las fuentes son estas, la verdad es la siguiente. Entonces, ¿qué está pasando también allí? Hubo un meme hace un tiempo acá en Colombia que circuló y decía la función, cuando una persona dice que llueve y otra persona dice que no llueve, la función del periodista no es sacarlos a los dos al aire. Lo que tiene que hacer el periodista es sacar la mano por la ventana a ver si sí llueve. Entonces, parte del ejercicio va a ser ese, no solamente ver a los dos extremos, sino ir y comparar y ver otros puntos de vista para poder tener una lectura lo más cercana de la realidad posible. El tercer componente que es bien particular es que la verdad es dinámica, la verdad puede cambiar
¿Por qué? Porque la verdad tiene un momento histórico, ¿de acuerdo? La verdad es una lectura de la realidad en un momento determinado, ¿ok? Y entonces, ojo ahí, porque entonces lo que vamos a tener es que fácilmente, hay un momento en donde hay una verdad que para ese momento es cierta, pero que en la medida en que se construye más información, pues esa verdad puede llegar a dejar de serlo. Por eso mucho tiempo la humanidad creyó que la Tierra era plana, hasta que empezaron a verse otra serie de características y se logró demostrar que realmente era redonda. Ahí hay un mecanismo para generar información falsa muy curioso que se ha generado en movimientos conspiranoicos y demás, y es tomar estudios antiguos, ¿sí? Toman estudios antiguos y dicen, por ejemplo, el estudio de tal decía que la Tierra era plana. Claro, pero de ahí a hoy ha surgido un montón de información que demuestra que ese estudio pues no es cierto. Y entonces ahí es donde hay que estar muy atentos a cómo se va generando una nueva lectura de la realidad. Y ahí es tan importante el método científico, desprenderse de mi propia lectura y poder generar una medición que pues pueda ser comprendida y aceptada por otros grupos de personas. ¿Qué medios de comunicaciones actuales cree usted que difunde mayor desinformación? El otro componente es la realidad televisiva, que es lo que le dicen los medios de comunicación, que la persona confía que estén diciendo la verdad. Ahí vamos a tener un tema muy particular y es cómo están saliendo las audiencias televisivas, están migrando hacia escenarios digitales y no necesariamente por tema de compatibilidad tecnológica, sino por pérdida de credibilidad. Los noticieros han tenido unas tremendas crisis de credibilidad por divulgar información falsa. Y el último es la ciberrealidad, entonces de lo que encuentran en las redes. Ahí, ¿cuál es la moraleja? Hay que saber escoger, y aquí algo de lo que hemos visto es que los periodistas que salen de medios de comunicación y montan sitios y tienen cierta credibilidad en su metodología periodística, pues en las redes son muy bien recibidos. Van a tener siempre seguidores y las personas empiezan a seguirlos, pero también hay otro tema y es los que quieren generar información falsa, pues también arman un montón de sitios de información falsa para poder confundir y armar como unos micronichos. Es decir, ese micronicho es la persona que le sigue fervorosamente, ¿sí? Ahí es donde vamos a ver lo que hizo Trump con su estrategia. Trump, a través de la estrategia de Steve Bannon, lo que hizo fue montar un montón de sitios y le contó a la gente un montón de cosas loquísimas, que Michelle Obama era hombre y un montón de cosas que sus seguidores fervorosamente siguieron. Y por eso terminaron haciendo el show que hicieron y todavía hoy siguen generando un montón de información falsa para poder mantener a esos seguidores pues con esa lectura limitada de la realidad que pues no aguanta, pues que hay que ver cómo la persona a partir de estos tres escenarios construye su realidad. Ahí viene buena parte de la responsabilidad del periodista en la verificación de estos datos, es que pues están presentando este tipo de polarizaciones, estrategias como la de Trump, buscan polarizar a la sociedad. De hecho, recuerden ustedes, y aquí les sugiero un libro de obligatoria lectura en este momento, se llama La lengua del tercer Reich de Víctor Klemperer, en donde él muestra cómo subieron los nazis al poder. La estrategia es exactamente igual. Polarizar con información falsa y a partir de eso, al estar dividida la sociedad, tomarse el poder. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición. Esto ha sido Eticápsulas para periodistas, el espacio donde encontrarás tips para un mejor quehacer en el oficio. Los esperamos en nuestra siguiente entrega. Hasta entonces.